Has trabajado todo el mes, te levantas cada día temprano, luchas por un mejor futuro para vos y para tu familia. Y cuando finalmente te llega el salario, una gran parte de él ya no es tuyo. Desaparece silenciosamente, en manos de un sistema que promete protegerte. Pero, ¿lo hace realmente? Hoy quiero hablarte sobre algo que pocos se atreven a cuestionar: los impuestos. ¿Es posible vivir en un mundo sin ellos? Y más importante aún, ¿qué harías con ese dinero que te quitan cada mes? Imagina por un momento que todo ese esfuerzo, cada minuto que dedicas, cada peso que ganas te pertenece completamente, que decides cómo gastarlo, cómo invertirlo, sin que una gran parte de él sea arrebatado por alguien más. Y aunque hoy en día es fácil dar por sentado que los impuestos son una parte inevitable de la vida, no siempre fue así. Para entender cómo llegamos a este punto, primero debemos remontarnos a los orígenes de esta práctica. Los impuestos tienen su origen en las primeras civilizaciones organizadas. A medida que las sociedades crecían y se hacían más complejas, los líderes necesitaban recursos para mantener el poder, financiar guerras y proyectos públicos. El primer sistema de impuestos que se conoce apareció en Mesopotamia alrededor del 3000 a.C., donde se le obligaba a los agricultores a entregar parte de sus cosechas al Estado. Pero estos impuestos nacen por algo más, y la respuesta está en la centralización del poder. A medida que los gobiernos se consolidaban, los reyes y emperadores necesitaban un mecanismo para extraer recursos de la población. Este proceso se formalizó a lo largo de la historia en diversas formas: tributos, peajes y diezmos. En tiempos de guerra, los impuestos solían incrementarse drásticamente para financiar los ejércitos y la defensa. Este sistema evolucionó aún más en la Edad Media, cuando los impuestos directos e indirectos se convirtieron en una herramienta clave para las monarquías europeas. Los impuestos al comercio, a la tierra y a los bienes les permitieron a los reinos aumentar su poder. Pero fue con la Revolución Industrial que los impuestos modernos tomaron forma, especialmente los impuestos sobre la renta, que nacieron en el Reino Unido en 1799, inicialmente como una medida temporal para financiar guerras napoleónicas. Sí, tienes que pagar más por culpa de este enano. Desde una perspectiva técnica, los impuestos surgen como la solución estatal para financiar gastos que se consideran comunes o necesarios para el funcionamiento de una sociedad. Infraestructura, defensa y más tarde, bienestar social, se convirtieron en las justificaciones para que los gobiernos recolectaran parte de la riqueza creada por los ciudadanos. Sin embargo, desde su concepción han sido criticados por ser una forma de corrección económica, que se utiliza, en muchos casos, para fines que van más allá del bienestar común, manteniendo la maquinaria estatal y la clase gobernante. Lo importante acá es entender que los impuestos, desde sus inicios, no eran voluntarios ni consensuados. Eran y siguen siendo impuestos a la fuerza, justificándose como un mal necesario para sostener las estructuras del poder. Pero, ¿qué pasa cuando ese poder empieza a moldear las reglas del juego a su favor? Lo que nos lleva al siguiente punto: el Estado y la destrucción de la competencia. En un mercado ideal, la competencia impulsa la innovación y mejora la calidad de los productos y servicios. Sin embargo, el papel del Estado en la economía a menudo distorsiona esta dinámica natural. Los impuestos y regulaciones, en lugar de ser una herramienta de progreso, se convierten en obstáculos que ahogan las pequeñas y medianas empresas. Estas empresas son el motor de nuestra economía, creando empleo y fomentando la creatividad. Sin embargo, a menudo se ven asfixiadas por una maraña de requisitos y cargas impositivas, que benefician principalmente a los gigantes corporativos. Mientras las grandes empresas tienen los recursos para navegar por las regulaciones y soportar los altos costos fiscales, las pequeñas luchan por sobrevivir. De acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio, más del 60% de los emprendedores afirman que la carga fiscal y la burocracia son las principales razones por las que sus negocios no pueden crecer. Esto crea un ciclo vicioso donde el miedo a fracasar desincentiva la innovación y la creación de nuevas empresas. En definitiva, la conclusión que podemos llegar es que al proteger a los monopolios y aplastar la economía, el Estado no solo limita las oportunidades de los emprendedores, sino que también priva a los consumidores de opciones, innovación y precios competitivos. En definitiva, perdemos la mayoría y solo ganan los poderosos. Si bien los impuestos ahogan a las pequeñas empresas y benefician a los monopolios, la carga no es solo económica. Existe una dimensión aún más profunda y personal que toca cada aspecto de nuestras vidas. Los impuestos, lejos de ser un mero asunto financiero, se transforman en una carga emocional que afecta nuestra calidad de vida.
Cada mes, cuando recibimos nuestro salario, una parte considerable se desvanece antes de que siquiera podamos reclamarlo y disfrutar de todo el esfuerzo que hicimos. Esta realidad provoca un profundo descontento y frustración, ya que sentimos que el Estado no solo se lleva nuestro dinero, sino que también una parte de nuestras aspiraciones. La presión de los impuestos afecta a nuestras decisiones diarias, nos obliga a recortar gastos, posponer inversiones y en muchos casos a trabajar más horas para mantener el mismo nivel de vida. La sensación de que el Estado está en nuestra billetera, dictando cómo debemos gastar lo que hemos ganado, es un sentimiento que muchos comparten. En definitiva, los impuestos no son solo una cuestión financiera. Se infiltran en lo más profundo de nuestra cotidianidad, convirtiendo cada gasto, cada decisión económica, en una fuente de estrés. No solo se trata de cuánto pagamos, sino de cómo esa carga constante erosiona nuestra capacidad para avanzar, para soñar, para sentirnos realmente dueños de nuestras vidas. Este desgaste emocional que sufrimos día tras día nos lleva a preguntarnos, ¿realmente se justifica todo este sacrificio? Nos han hecho creer que es el precio que pagamos por el bien común. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, la realidad parece ser muy diferente. ¿Qué sucede realmente con el dinero que entregamos al Estado? ¿Está siendo utilizado para el bienestar de la mayoría? ¿O en realidad estamos siendo engañados por el mito del bien común? Muchas preguntas y pocas respuestas. La narrativa es clara. Al pagar impuestos, contribuimos a una sociedad mejor, donde todos se benefician. Sin embargo, nos damos cuenta que gran parte de ese dinero se pierde en burocracia, corrupción y gastos innecesarios del Estado. Mientras que por un lado los ciudadanos comunes se enfrentan a servicios públicos de baja calidad, los políticos viven en un mundo de privilegio. Los recursos que deberían destinarse a la educación, la salud y la infraestructura se desvían hacia proyectos ineficaces y despilfarros que no benefician a la población. Este mito del bien común se desmorona al examinar la realidad. El dinero de los impuestos, lejos de ser un instrumento de bienestar, se convierte en una herramienta de control y poder. A menudo se utiliza para justificar decisiones que favorecen a unos pocos en perjuicio de las necesidades reales de la mayoría. En lugar de construir un futuro más equitativo, el sistema impositivo alimenta una maquinaria que perpetúa la desigualdad y la insatisfacción. La idea de que los impuestos son la única forma de contribuir al bien común es una falacia que debemos cuestionar. Entonces, si gran parte de lo que pagamos en impuestos no se traduce en mejores tangibles para el bien común, ¿qué efectos tiene realmente en nuestra economía? La respuesta es más profunda de lo que parece, porque no solo afecta a nuestros bolsillos, sino que impacta el motor mismo de la prosperidad, la economía. Desde una perspectiva técnica, los impuestos representan una transferencia obligatoria de recursos del sector privado al sector público. Esto reduce la cantidad de capital disponible para la inversión, la innovación y el crecimiento. Cada unidad monetaria que se destina a impuestos es una unidad que no se reinvierte en la economía productiva, lo que genera un efecto de desaceleración en el crecimiento. En economía existe lo que se conoce como la curva de Laffer, que postula que hay un punto óptimo de la imposición. A partir de este punto, subir los impuestos no solo no genera más ingresos, sino que también desincentiva la productividad y la inversión. Un aumento excesivo de los impuestos puede reducir la base imponible, porque las personas y las empresas buscarán formas de evadir, eludir o en algunos casos reducir su actividad económica formal para minimizar el impacto fiscal. Además, los impuestos al consumo, como por ejemplo el IVA, son regresivos, lo que significa que afecta de manera desproporcionada a las personas con menos ingresos. Esto ocurre porque estas personas gastan mayor parte de sus ingresos en bienes de consumo, lo que reduce aún más su capacidad de ahorro y de movilidad económica. Cuando se imponen altos impuestos corporativos, muchas empresas transfieren ese costo al consumidor mediante precios más altos o buscan forma de reducir su producción o inversión. En economías globalizadas, las empresas también pueden mover sus operaciones a jurisdicciones con menores tasas impositivas, lo que debilita la economía local y reduce los ingresos fiscales a largo plazo. Como hemos visto, los impuestos pueden asfixiar la economía y desincentivar la productividad, pero, oh sorpresa, hay más consecuencias. Otra consecuencia oscura de la carga fiscal es la proliferación del trabajo negro y la economía informal. Cuando los impuestos son excesivos, muchas personas optan por el trabajo negro para evadir la carga fiscal. Este fenómeno no solo deteriora la economía formal, sino que también crea un entorno donde los derechos de los trabajadores quedan desprotegidos. Las empresas que operan en la economía informal no contribuyen a las arcas del Estado, lo que a su vez limita la capacidad del gobierno para ofrecer servicios públicos de calidad. Al final, el trabajo ilegal se convierte en un ciclo vicioso. A más impuestos, más evasión y menos recursos para todos. La presión impositiva no solo crea un ambiente propenso al trabajo ilegal, sino que también plantea una pregunta fundamental. ¿Realmente necesitamos un sistema de impuestos para garantizar el bienestar de la sociedad?
Si nos detenemos a pensar en las implicaciones de este sistema, podríamos encontrar alternativas que favorezcan tanto la libertad individual como el crecimiento económico. Eliminar los impuestos podría parecer una utopía, pero existen ejemplos de economías que han prosperado en entornos con poca o ninguna carga fiscal. Países como Hong Kong y Singapur son ejemplos brillantes de cómo una baja carga fiscal puede llevar a un crecimiento económico robusto. Hong Kong, con su tasa máxima sobre impuestos sobre la renta del 15% y sin impuestos sobre ganancias del capital, se ha convertido en un centro financiero global. De manera similar, Singapur ha atraído emprendedores y empresas gracias a su sistema fiscal amigable, donde el impuesto sobre la renta corporativa es solo del 17%. Sin impuestos, los individuos tendrían el control total sobre sus recursos, permitiéndoles decidir cómo y dónde invertir su dinero. Esto no solo impulsaría la economía, sino que también fomentaría la innovación y la competencia, ya que más personas tendrían la libertad de emprender. Además, al eliminar la intervención del Estado, se reducirían los incentivos para la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos. Un sistema sin impuestos podría llevar a un gasto más eficiente y una mejora general en la calidad de vida. Es fundamental reconocer que eliminar los impuestos no significa eliminar las responsabilidades sociales, significa liberarlas de la ineficiencia del Estado y permitir que las personas tomen decisiones más informadas sobre cómo contribuir al bien común. Este cambio de paradigma nos lleva a una reflexión crucial sobre la libertad individual. Al cuestionar la naturaleza de los impuestos y su impacto en nuestras vidas, podemos empezar a imaginar un futuro donde cada persona ejerza su derecho a decidir cómo contribuir al bienestar colectivo. Así, llegamos a la pregunta más importante: ¿qué significa realmente la libertad en el contexto de nuestras finanzas y nuestras elecciones personales? Los impuestos no son la base de la civilización, son una cadena que limita nuestro potencial. Un mundo en el que cada persona tiene el control sobre el fruto de su trabajo es un mundo donde la libertad individual se convierte en el pilar de nuestra sociedad. Este cambio no es solo deseable, sino necesario. Al cuestionar el mito de los impuestos, se abre la puerta a una nueva realidad, donde la prosperidad y la responsabilidad individual van de la mano.